tardes, bienvenida. Más que tenemos el gusto de cerrarla con una presentación bellísima que vamos seguramente a disfrutar mucho, y es la segunda, digamos, el segundo convite. Estuvimos también reunidos y reunidas aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica, conversando. Nos presentó Hildegard un trabajo increíble sobre Alfonsina Storni. Les recomendamos fervorosamente acercarse al trabajo que está haciendo Hildegard. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. ¿Y por qué lo digo así? Porque a partir de la tarea editorial y de traducción que se propuso Hildegard, anda corrigiéndome si no está bien lo que describo, abrió un panorama de Alfonsina Storni que no es aún conocido en la lengua castellana, es decir, en los países, acá en la Argentina, en los países hispanohablantes. Hildegard hizo un trabajo de amplificación, podríamos decir así, de realidad ampliada de Alfonsina Storni, incorporándola o brindando a los lectores y lectoras de lengua alemana, ofreciéndoles a ellos una manera integrada de Alfonsina con su labor de periodista, su labor de narradora. Así que bueno, si quieren tener una primera aproximación a través del video que está subido a la página nuestra en el canal de YouTube, ahí van a poder descubrir esta fascinante tarea que está haciendo Hildegard. Y hoy nos vamos, bueno, primero bienvenida Hildegard, como estamos hace Muchas gracias. un rato ya, estamos reunidos hace un rato, empezamos la grabación hoy un poco más tarde porque preferimos presentarnos todos los que estamos presentes para después tener una conversación no anónima, sino más personal. Y entonces por eso es que hoy empezamos la grabación un poco más tarde. Y de todos modos, Hildegard, volvemos a agradecerte esta gran tarea que también estás haciendo con Hannah Arendt, y que hayas aceptado la invitación de presentarla aquí en el Centro de Estudios de Hermenéutica, centro dirigido por Carlos Ruta, que hoy no se pudo conectar. Y el viernes pasado recibiste justo, es decir, ese día salió publicado tu libro, que vas a quizá mostrar, y hoy te llegó, así que cada viernes tenemos una buena noticia de tu país, es decir, es un hito en en tu tarea. Bueno, entonces, muy brevemente les cuento que Hildegard Keller es germanista e hispanista. Antes de publicar su primera novela en la editorial Eichborn en el año 2021, fue crítica literaria en programas de televisión europea, también catedrática en la Indiana University en Bloomington y profesora invitada de la Universidad de San Martín en el año 217. Hoy nos va a hablar Hildegard de su novela, que va a ser ella quien nos cuente de qué trata para no anticipar y no quitar suspenso a la presentación. Gracias a todas y a todos, y a vos, Hildegard, especialmente, por todas estas dos hermosas reuniones que nos estás ofreciendo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes desde Zurich, Suiza, que ya tenemos noche, y muchísimas gracias a Laura, sí, por esa hospitalidad intelectual, pero también muy cordial, y ya veréis más tarde que no podríamos hacerlo sin su ayuda, porque los pasajes que voy a leer de la novela en la segunda parte las ha traducido ella. Y bueno, ya llegamos a eso. Y también me encanta la introducción que ha hecho, porque Laura y yo hemos dado un título, digamos, un título de un techo sobre los dos. Se trata de figuras femeninas que pueden ser completadas, expandidas, sí, realidades expandidas.
Y lo más importante y lo más asombroso es casi que eso pase a una figura en, digamos, en semi-oscuridad, como Alfonsina Storni, porque en el mundo europeo casi no se conoce. Ahora acaba de introducirse un cuento del tomo Cuca en una antología enorme de autores, 100 autores femeninas, digamos, para formar un canon nuevo. Pero también pasa a Hannah Arendt, que uno no pensaría, ¿no? Pero ya verán que, digamos, el corazón del trabajo era lo mismo. Los medios son muy diferentes, pero ya vamos viendo. Yo creo que empiezo con mi presentación, la primera parte. No, vamos a ver otra vez. Tengo que ir. No. Bueno, ¿qué ha pasado? A ver. Ah, es por eso. Pero, bueno. No. ¿Por qué hace eso? Espera un momento. Es de la prueba que hemos hecho. A ver. Aquí. Bueno, yo creo que tengo que cerrar eso. ¿Puedes parar un momentito, Laura? Yo creo que... Paro la grabación, dale. Sí, sí, porque... Y para hacer el puente a la última vez, sí, eso es la obra en alemán de Alfonsina Storni, y he empezado a viajar con ella mucho antes del viaje con Hannah Arendt, pero lo uno tiene que ver con el otro. Y son dos mujeres que incluso he combinado en la novela. Ya vais a ver por qué. Tiene que ver con el origen de Alfonsina y también con la historia de su recepción. Y también con una pasión especial de Hannah Arendt por la poesía. Yo trabajo en muchos medios. Para Alfonsina soy la traductora y también la biógrafa. Eso aparece el año próximo. Para Hannah Arendt he empezado investigando, digamos, como que fuera para una biografía. No tenía en mente la meta de una biografía, porque en aquel entonces ya estaba trabajando artísticamente más que todo, aunque empecé a trabajar con ella en 2016, por ahí, cuando estaba aún enseñando en América, en Estados Unidos. Y como siempre, también, eso me pasa muchas veces, que no sé exactamente cuál va a ser, digamos, la forma final de algo. Si es una performance, si es una película, si es una novela, una forma narrativa o una biografía. Eso se dio, de que sea una novela, se dio bastante, relativamente tarde. Aquí veis una foto de Hannah Arendt de los años 1935, por ahí, en un café de París, cuando todavía se sentía más o menos segura en su primer lugar de huida. Pero bueno, muy poco después tenía que descubrir que no era así y tenía que huir a los Estados Unidos y lo logró. Desde 1941 vivía en Nueva York y fue un viaje intenso, muy largo con ella a través de su obra, la biografía, los contactos, la correspondencia con una cantidad de personas. Y después a un cierto punto llegué a la conclusión de que un compañero en América tenía razón. Cuando veía cómo trabajaba, me dijo, "You are an artist in disguise".
Y quería decir, bueno, en fondo, eres profesora, pero en fondo una artista disfrazada de profesora. Y sí, tenía mucha razón y de ahí en adelante trabajé mucho más decididamente con medios literarios o también artísticos. Os digo un poco dónde estamos de momento y dónde estoy de momento. A finales de febrero de 2021 apareció Was wir scheinen en Colonia y un momento muy malo por COVID y todo estaba cerrado por meses. Y por el momento estamos con el otro libro, Was wir scheinen, que es la Taschenbuch. Laura, ¿cómo se dice Taschenbuch? Taschenbuch. Libro de bolsillo. Libro, sí. Es la Libro de edición del libro bolsillo, Was wir scheinen, con una tapa nueva, pero prácticamente es lo mismo. Y eso apareció a finales de agosto de este año, o sea, hace 2 meses. Y aquí veis un poco la trayectoria de la novela, no de mi investigación, sino de la novela entre lugares en Suiza, Zürich, Basilea, Grande, que es un pueblito pequeñito, Denia, Roma, Jerusalén, Nueva York, Chicago, Berkeley y así muchos más. Y también estamos, yo al menos, todavía no se ve mucho en público, estamos en el proceso de traducir. O sea, no puedo decir yo. La primera etapa, Kakvima Sečinimo, es croata, va a aparecer con Fractura en primavera, próximo año. Después está traduciendo ahora en italiano con Wanda. Y ahí sí que, como sé italiano, estoy colaborando con la traductora, un trabajo muy lindo que ahora está acabado. También en primavera del año próximo y en árabe, como de eso no sé mucho cuando aparece, Sefsafa Publishing en egipcio. Primero os digo algo sobre mi actitud de narradora. Porque el título principal de nuestra charla también se trata de cómo narrar a Hannah Arendt, o con ella. Aquí veis los pájaros estos de la tapa de la edición original y veis cómo están están sentados en las letras del título. Y eso lo utilizo casi siempre ahora cuando doy lecturas y presento la novela y digo, vosotros como lectores y lectoras estáis como la mejor imagen de imaginaros en esta novela es sentiros en las espaldas de la protagonista. Veis el mundo desde su perspectiva. Cuando se gira, también os giráis y estáis cerca de la cabeza y cerca del corazón. Escucháis lo que pasa en la cabeza, toda la memoria, las ideas, los pensamientos que tiene, pero estáis también cerca del corazón. Se percibe mucho de la vida emocional y también de la carga emocional de recuerdos, de relaciones, de personas que todavía están con ella o que han muerto ya. Y eso lo utilizo para los lectores porque a un cierto punto descubrí que yo me sentía, que yo estaba sentada al escribir, estaba sentada en la espalda de ella y viajaba con ella. Auf Augenhöhe, como se dice en alemán muy lindo, a la altura de los ojos, o sea, no la manera de pedestal, desde abajo, mirando un monumento, una Arendt monumental, muy reducida por una manera muy especial, a lo mejor podemos hablar sobre eso, pero os dais cuenta, estoy segura. O sea, de ser humano a ser humano.
de autora a autora, de pensadora a pensadora, de alma a alma, de corazón a corazón, de persona que se compromete con el mundo, de persona que se ha comprometido con su siglo y con el mundo. Ahora os digo un poco cómo está construido la novela. Hay dos tramas, dos cronologías, digamos, más que todo. La primera es aquí en el Ticino. Esos son los blasones, el escudo de armas del cantón de Ticino, el cantón italiano de Suiza. En esta cronología, que son todos los capítulos impares, empezando con 1 hasta 27, la protagonista tiene 68 años. Son pasos pequeñitos que da en el jardín del hotel a la iglesia, al restaurante, en su habitación de hotel, donde escribe cartas, recibe cartas, lee, escribe. Pequeños paseos como al puente desde donde mira el río y se hace sus ideas sobre el agua y la erosión de las piedras. Y con eso vamos a empezar después. Y aquí es un poco una situación de una señora que se siente ya vieja hacia el final de su vida. No lo sabe, pero es su último verano de su vida. El 4 de diciembre de 1975 muere en una reunión entre amigos. Una muerte instantánea. Se nota cuando se le cae la cigareta, el cigarrillo y la copa de vino. Aquí está muy sola. Es viuda. Los personajes más importantes de su vida ya no existen. La otra cronología, no, primero eso sí, tengo una imagen. Esta cronología del capítulo 1 hasta 27 lo pasa principalmente en el Ticino, en un pueblito pequeñito, feo a su vez en su era, aquí lo veis, aquí. Es una postal de los años 70, aquí pequeñito, aquí Cavigliano, Verso, sí. Estamos en una región detrás de las grandes regiones turísticas, también en los años 60, 70. O sea, el tiempo en que la Arendt, ahora la Hannah Arendt real, ha pasado 7 veranos. No ha escogido Ascona, lindísimo, en el lago Maggiore. No ha escogido Locarno u otra, Gandria, el lago di Lugano, no. Nada de eso. Ha escogido un lugar muy, a su vez idílico y muy, muy perdido, muy olvidado en el mundo, digamos. Aquí está, 7 veranos. Desde 69 hasta el último 75. 2 de esos veranos podía pasar todavía con su marido. Y había incluso un momento en que ya no se sentían bien en Nueva York por la criminalidad y estaban pensando realmente de emigrar a Suiza, al Ticino. Pero después él se murió y no se realizó. La otra cronología es esta. Empezamos con la llegada en Manhattan, 1941. Tiene 35 años. Ahí, en esta trama, en todos los capítulos pares, de 2 hasta 26, son pasos mucho más grandes. 2 en los Estados Unidos, todo al comienzo, y después ya un poco establecida como publicista, tanto en alemán como en español, en inglés. Ya ha aprendido suficientemente inglés como para expresarse. Y después el primer viaje a Alemania, 1955, una Alemania destruida, y ella tenía una misión para una organización judía.
Y después, mucho más tarde, otra vez, California. Y así son varios capítulos, y la vemos cómo se establece. También con su primer libro, 1951, Los orígenes del totalitarismo, que le abre las puertas a la vida académica, porque sabréis que en los países de germanohablantes existe la habilitación, que no la tenía, pero en Estados Unidos lo que cuenta son libros. Y ese libro es de un tamaño tan importante y el contenido tan relevante que se le dio una docencia así de guest, de huésped en California y mucho más tarde en varios lugares. Y también docencias fijas. Y también en esa trama, en esa cronología, en el capítulo 10, vamos a Israel y a Suiza y otra vez a Estados Unidos y a otros lugares, también a Alemania, otros lugares. Pues uno de los núcleos en esta vida, como se recuerda hoy en día y determina su apariencia pública, su prestigio, tiene que ver con ese periodo entre 1960 y 61, y digamos 63 hasta la publicación del trabajo. En abril y mayo estamos entrelazando y por eso también me alegra muchísimo poder traeros el contenido de esa novela a Buenos Aires, porque en abril y mayo el Servicio Secreto de Israel identifica y desenmascara a Adolf Eichmann, que ha vivido allí clandestinamente, y lo hacen un kidnapping, lo secuestran a Tel Aviv, lo cual provoca una crisis de Estado entre Argentina e Israel, que dura mucho tiempo. Y después en Manhattan, en mayo de 1960, está Hannah Arendt, que recibe a través de los medios de publicación, la New York Times y la radio, la gran denunciación al mundo que hace Ben Gurion. Hemos secuestrado, o tenemos, no ha dicho secuestrado, tenemos a Adolf Eichmann y lo ponemos a juicio. No se sabía entonces cuándo iba a empezar y se pospuso varias veces, lo cual le hizo muy difícil el trabajo y la vida a Hannah Arendt, porque estaba enseñando en aquel tiempo y podéis imaginaros, estás en medio del semestre y otra vez pospone el proceso. Pero cuando supo eso, ella bastante inmediatamente decidió, quiero participar ahí, y se procuró una manera de poder participar. Estuvo el primer día, cuando se abrió el juicio el 11 de abril de 1961 en una sala así preparada para ese evento mundial, digamos, con transmisión. Era la primera transmisión televisiva en el mundo. Aquí está, en esa caja de vidrio, y aquí está el acusado. Y eso es la página del 12 de abril, porque en América están un poco atrasados, así que el 12 de abril escriben sobre el 11 de abril. Y ella estuvo allí del 11 de abril un par de semanas, se fue de Jerusalén a Basilea, se podría decir también se escapó para respirar un poco aire libre, y se fue otra vez en junio de 1961, otra vez por un par de semanas, y volvió otra vez a Suiza después. Cosas que no se sabían. Para mí esa trayectoria con Suiza, esa relación muy estrecha con Suiza era muy importante, y son todos frutos del trabajo, digamos, de investigación. En Basilea, en esa pausa breve entre abril y junio, visitó a su mentor del doctorado,
Karl Jaspers. Aquí lo veis en la Abschiedsvorlesung, o sea, ¿cómo se dice, Laura? La Abschiedsvorlesung. Sí. La última clase, la última conferencia, la conferencia donde se despedía de su mundo académico. Sí, se hace así, se hace en los países, se hace todavía, y eso es exactamente en ese periodo, mayo 1961, así que ella pudo asistir. La foto es de allí, la grabaron, existe en el archivo de la radio suiza, como existen muchísimas cosas de él, porque era muy importante. Pero bueno, dejamos eso, podría hablar mucho de él y es un personaje muy importante en la novela también a través de, como he dicho, a través de su memoria y reflexión. Bueno, hasta aquí diría, por el momento. Doy mis gracias a Laura Carugati otra vez, no solo por haber traducido pasajes bastante largos, sino por haberlo hecho estupendamente. Ya veréis. Hago una pequeña introducción de cada uno. Ahora sabéis más o menos dónde estamos. El primer pasaje es el capítulo 2. O sea, ya sabéis que es el capítulo con los pasos grandes y empezando en 1941, la primera mañana después de haber dormido la primera noche, salva y salvada. El capítulo se llama Sagt nicht, que es de un verso de un verso de Hannah Arendt, que era poeta, que nadie sabía. Sagt nicht podría ser como no tengan miedo. Manhattan, mayo 1941. Todo había sucedido tan rápido, desde el puerto de Hoboken, atravesando el tumulto de las calles y luego cruzando al otro lado a Manhattan, por el puente largo y enorme, a los dos costados esos edificios como peñascos sobre el cielo crepuscular. Mirá esos cantiles, Stubbs, y todo lleno de gente. Stubbs lo llama a su marido. Pero el auto ya había llegado a la otra orilla, había doblado en uno de los pasadizos entre las casas, ella y Heinrich simplemente atónitos de asombro. Sus ojos se habían vuelto haraganes durante el viaje en barco. Desde que habían zarpado de Lisboa, ya no había habido más nada que mirar. Hasta las gaviotas habían vuelto a tierra firme. Solo una línea, por encima de la cual el cielo. Aquí en Nueva York pasaba lo contrario. No había horizonte y el cielo era minúsculo. Salvados, Heinrich y ella, y miles, que ayer también habían desembarcado. Las semanas en alta mar no habían podido borrar nada de lo vivido. La incertidumbre durante todos esos años, su desconfianza cuando en Marsella tuvieron en su poder las visas de emergencias y después más desconfianza aún en Lisboa, donde a pesar de haber pagado los pasajes mucho tiempo atrás, tenían que seguir esperando. Incluso las cosas lindas eran puestas en jaque. Y luego, después de meses de espera en Lisboa y de la batalla diaria por los lugares en el barco, habían podido embarcar y ubicarse en la popa. Otro buque de vapor con refugiados surcaba el Atlántico. Era su barco. Callados habían clavado miradas en la estela del barco. Como borró el agua su huella, como si nada hubiese pasado. Allá voy a escribir, Stubbs, acerca de todo lo inconcebible. ¿En inglés? Claro, ya lo aprenderemos. Así que allá en la orquesta podemos seguir muy bien tocando el violín. Claro, ahora todo será diferente. Lo único que no cambiará será tu testarudez, Snooper. Exactamente, no me callaré. Y además ya sé de qué voy a hablar.
de nosotros, ¿no es cierto? La historia de quienes alguna vez fueron alguien y que luego se convirtieron en personas a las que sus enemigos metieron en los campos de exterminio y sus amigos a los campos de concentración. La espuma del mar había salpicado hasta donde estaban ellos. Con su dedo índice se tocó una gota que tenía en la cara y se la llevó a la lengua. El saludo salado del mundo, inconcebible y tierno. Estiró la manta hasta el mentón y guardó allí la mano en la que todavía tenía la boleta. La hoja de la ventana inferior tenía una mano de distancia de la superior. Habían llegado a América, pero el mundo entero tenía que enterarse de que los judíos eran soterrados como perros, seres humanos. El segundo pasaje es del capítulo 3. Estamos en el Ticino, 27 de julio de 1975. El capítulo se llama Der Traum von eh und je. También eso, un verso de ella, el sueño de siempre. Ella se acercó a la mesa de piedra ubicada debajo del árbol. Pan, queso, fruta, el café ya estaba servido. Todo tal como le gustaba a ella. Además, Ena le traería enseguida un huevo pasado por agua. Se sentó, tomó un sorbo de café y cortó un pedazo de pan. Del otro lado de la mesa un petirrojo daba saltitos e inclinaba la cabeza. Miraba como si fuese un examinador. Unos instantes más tarde llegó otro con el mismo aspecto. ¿Serían hembras? La manteca ablandada por el sol de la mañana se podía untar bien, la miel también. Dio un mordisco en el pan y disfrutó el inconfundible toque de sabor a tomillo de la miel. El aire olía a heno. Maravilloso, pensó. Luego correré como solía correr antaño por la hierba, el bosque y el campo. Luego estarás de pie, como estuviste de pie alguna vez, el saludo más íntimo del mundo. Le gustaban sus versos. Algunos años atrás los había anotado en su cuaderno. Ahora que estaba llegando a los 70, le hacía bien lo simple y lo estival. Algo en ella liberaba un suspiro cuando pensaba en la niña que había corrido por la hierba y el bosque y el campo. En aquel entonces, cuando había escrito esos versos, la niña se había introducido de un salto en el poema. Era la misma niña que también se había hecho llamar por Martín. Tunapea loca. También con otros reclamos, besos y sobre todo con poemas. Entre tanto, la napea había envejecido y a través de ellas había logrado abrirse paso medio siglo, inconcebiblemente verdadero y ya no más verdadero. El sueño de siempre. ¿Con qué rima en realidad este verso?, pensó. ¿O no pertenece a ese poema? Ella no se acordaba y le tiró una miga al petirrojo. Este dio un breve aletazo y luego volvió a sentarse enseguida. Estaba sentado sobre sus piernas como una bola. Encogía la cabecita inclinada en el pequeño peto de un color rojo como el fuego que tenía en su pecho y tanteaba el obsequio con su mirada. Evidentemente no estaba muy hambriento. Seguro ya había desayunado con otros huéspedes del hotel. Volvió a oír el gato, sin duda, un treno. Era estremecedor. ¿Cómo se las arregla sin su esposo?, había preguntado el doctor Cox. ¿Qué podría haber respondido? Sin Heinrich, la vida estaba casi vacía. Ya hacía casi 5 años que ella vivía con él en el recuerdo,
pero la alegría de vivir en el recuerdo también es algo. En definitiva, alegría de vivir, tan triunfal, tan malvada y desconsiderada como en la balada de Brecht. De todos modos, esto no era apropiado para cardiópatas como ella. En aquel entonces, en ese consultorio, hacía más de un año atrás, no le había llamado la atención nada. Solo había mirado al doctor Cox, como ahora mismo miraba al petirrojo. Le había alegrado que él respetara su silencio. Su primera consulta con un cardiólogo, y justo en Aberdeen. Pero le gustaba el doctor Cox, y eso ya era bastante, mucho. A su edad no se podía esperar más, todavía encontrar amigos para la vida. You see, Mrs. Arendt, aquí se ve su infarto. No había radiografía que hiciera visible aquello que ya desde hacía mucho tiempo presionaba detrás del esternón, tampoco la de Dr. Cox. La presión no tenía nada que ver con el infarto. Ella estaba segura de eso. Quizás podía expresarlo en palabras, pero la pregunta era cómo. Esta pequeña elevación aquí en el segmento ST indica que usted ha tenido un infarto. En Escocia no había ido nunca al médico, ni había visto curvas alteradas de un ECG, pero se acordaba perfectamente del acento escocés del médico, de la hermosa R enrollada. Su dedo índice había dibujado más o menos en la mitad de la curva un pequeño círculo, sin que ella pudiera entender a lo que se refería. Esta curva no se había disparado tremendamente hacia arriba. Había visto cimas tan puntiagudas como los Dolomitas y les asombraba que su corazón enviara tales impulsos de corriente golpe a golpe una montaña de agujas. Al doctor Cox le había parecido también interesante una mirada tal sobre la curva del ECG, pero algo sorprendente en el caso de una paciente que habría sufrido un infarto. Una charla muy interesante con el doctor Cox continúa y al fin llegan a la poesía de Ossip Mandelstam, que adoran ambos. El próximo capítulo es del capítulo 12, que se llama Weltraumhunde, que sería como perros del espacio. Estamos en Jerusalén el 12 de abril, o sea, no el 11, el segundo día, y ya ha estado en la sala de juicio, pero ahora está en el hotel, ordenando sus apuntes. Y ya no sentía la presión en sus sienes, incluso había desaparecido todo tipo de cansancio. Ella quitó la hoja del rodillo de la máquina de escribir, puso una nueva, sacó su libreta de anotaciones del portafolio y se sentó en el escritorio. Su primer registro era claramente legible, los dedos sobre el teclado tan familiar como en casa. ¿De dónde habían sacado los Fürst una Adler tan linda? Landau, excelente, amable. Le indica a Eichmann ponerse o quitarse los auriculares. Ella tipeaba tan rápido como podía. Las barras de tipo subían y bajaban como olas arremolinadas, como en la época cuando Berlín trabajaba hasta entrada la noche en su libro sobre Rachel y Günther en su tesis de habilitación. Amaba ese movimiento delante del papel tensado en la máquina. Las piernecillas danzantes de las letras le daban al pensar, y aquello que éste puede poner en movimiento en el mundo, otra visibilidad que la que les da un libro impreso. Mayor movilidad, mayor vitalidad. El intérprete lee la acusación en alemán, con un leve acento austríaco, como el de Eichmann. La intérprete en la cabina arriba a la derecha tiene un gemelo de teatro. La indicación de dirección escénica de ayer.
Tomó el auricular del teléfono, llamó al servicio de habitación y pidió un café. Por favor, con leche para la habitación 9. Después tipeó su próxima nota. Eichmann, referencia ante el juez, servicial. Ella se detuvo y cerró los ojos por un instante. No, Eichmann no era un águila. Pero ese podía ser precisamente el punto rampante. Ese servilismo que mostraba en la cabina de vídeo. Ese mismo servilismo había que relacionarlo con su actividad en la Oficina Central de Seguridad del Reich. En las oficinas, cuyas denominaciones se habían cambiado después de la conferencia de Wannsee, sin que esto hubiese disminuido el servilismo de Eichmann. Trabajar según el plan. Volvió a abrir los ojos. Sus dedos volvieron a volar hacia las teclas. El proceso es una verdadera puesta en escena del proceso. La causa que se juzga aquí da la vuelta por todo el mundo. Cuando alguien golpeó la puerta y ella la abrió, un camarero joven entró con la bandeja con el café y el agua mineral y se quedó parado en el medio de la habitación. Ahí en el escritorio, por favor. Ella se volvió a sentar, tomó el vaso hasta la mitad, hojeó las páginas y volvió a escribir. Traducción, un alemán horrible. ¿No hay intérpretes que sean hablantes nativos? Justamente este proceso en Israel, ridículo. Inglés, una voz de mujer se precipita. Una voz de hombre, el énfasis encaja con Hausner. Ella encendió un cigarrillo, dio una pitada profunda y ensimismada lo puso en el cenicero. La próxima nota, vamos, vamos. Landau lee la acusación inclinado hacia adelante, con las manos juntas, cifras sobre cifras, víctimas ordenadas según los países. Las que perpetra el acusado junto con otros. Ese es el punto decisivo, pensó. ¿Cómo se ha de medir la culpa cuando un hecho fue cometido dentro de un sistema que elevó a la ley la ilegitimidad con medios legítimos? La culpa de Eichmann era la pregunta esencial en este proceso. Ninguna otra cosa. Solo los hechos que debían corroborar su culpa podían estar en el centro. Ella tipeó el próximo registro. La cabina de vidrio abierta hacia el lado del juez. Eichmann mira por la ventana. Mira fijo hacia el grupo de jueces, rígido, las manos en la costura del pantalón. Sentado, frota su dedo índice. La oreja izquierda cuelga. Movimientos masticatorios. Un tic. ¿Será que siempre se había parado así? Cuando era el pequeño Adolf y estaba frente a su padre, frente a sus maestros, que lo habían considerado un alumno insuficiente, y más tarde, frente a sus superiores calzado en las botas negras de la SS, en la mansión confiscada a la orilla del lago Wannsee, quizás congelado. Y luego, como Ricardo Clement, frente al funcionario en el puerto de Buenos Aires, en sus documentos había una copia del pasaporte emitido en Ginebra por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Tiene el aspecto de un comerciante de obras de arte, pensó ella. ¿Se habrá parado así también frente a su esposa y el bebé cuando volvió a ser padre en Buenos Aires? Todavía estaría ahí. Si como esposo no hubiese sido tan servicial. El día del casamiento había comprado flores para su esposa. Y en ese momento, los agentes secretos israelíes lo habían desenmascarado definitivamente. Ella apagó el cigarrillo, tomó unos sorbos y leyó la próxima nota. Doctor Servatius, el defendente, empalagoso, adulador, hábil. Habla de una manera tan breve y concisa porque tiene que ponerse de pie para hacerlo. Eichmann estornuda.
en su caja de vidrio como la materialización de una sesión de espiritismo. Espectro con resfrío. Sacó la hoja de la máquina de escribir y la guardó en una carpeta. Bueno, esto es todo por hoy. Ahora a disfrutar. Un par de líneas para Heinrich. Hablar con él la tranquilizaba, aunque fuera solo sobre el papel. Quería serenarse antes de salir para ir a lo de los Blumenfeld. Puso una hoja en blanco en la máquina y empezó a tipear con nuevas energías. Mi queridísimo, estoy ansiosa de recibir la primera carta. Aquí se desarrolla todo como se esperaba, con altos y bajos, con colegas alemanes que padecen de israelitis aguda, a los que tengo que mantener lejos de mí, y con el espectro en la caja de vidrio. Probablemente hayas leído que a él le gustaría ahorcarse en público. Me quedé pasmada. Todo es más que normal e indescriptiblemente pobre y repugnante. Aún no lo comprendo, pero tengo la impresión de que en algún momento caerá la ficha. Sí, me caerá la ficha. Cuídate, querido mío. Ya me imagino el momento cuando por fin esté parada en el aeropuerto de Zúrich para buscar a Monsieur. Pero todavía falta mucho. Tú. Ah, qué tonta soy. Me olvidé lo más importante. En cuanto tenga la fecha de mi vuelo, te enviaré un telegrama. Y ahora el último pedazo, que es un poco más largo. Capítulo 19. Otra vez el Ticino, ya estamos en agosto. La puerta de la terraza estaba abierta de par en par. Ella estaba sentada en el borde de la cama y escuchaba atentamente en la penumbra. Seguía lloviendo, pero ahora el agua golpeaba con fuerza contra las hojas del árbol de caqui y sobre las lajas. Es lindo que llueva, pero le alegraba que para el lunes se anunciara sol, pues en Zúrich también quería pasear un poco. ¿Cómo puede el cielo abarcar tanta agua y contenerla en sí? Esa sería la pregunta. Alguna vez habría que reflexionar sobre ese asunto y convertir lo pensado en un poema, si una pudiera. La lluvia es una linda metáfora, como en Rahel, cuando ella dice que deja que la vida caiga sobre ella como la lluvia. Se sentía demasiado cansada como para seguir escribiendo. Para irse a dormir era casi demasiado temprano. Quizás leer algo corto, pensó, y se quitó los zapatos. Cuando prendió el velador, su mirada cayó sobre el poemario que Bárbara le había dado en la mano. Se dio vuelta, subió las piernas a la cama y acomodó los almohadones para quedar casi sentada. El primer poema era sobre la fuerza del agua. Le recordó la leyenda de Brecht. El agua, que está congelada en el interior de una piedra, hace que ésta estalle. ¿De dónde saca la fuerza para eso? Una pregunta extraña, pensó. Pero es lo que sucede con las metáforas. Son justamente puentes hacia lo invisible. Las imágenes constituyen el pensar poético. Ya lo había descrito en La condición humana. La metáfora y la reflexión en general conducen al interior del ser humano. Pero solo así una puede contar la propia historia, para sí misma y para los demás. Solo así se convierte en destino. Rahel, la Bachmann y evidentemente también esa Alfonsina Storni lo expresaron de un modo parecido. Hojeó las páginas en castellano hasta que llegó a un soneto para Madonna Poesía. Ya que vivir cortada de tu sombra, posible no me fue que me cegaste
cuando nacida con tus hierros bravos. Se detuvo por un instante, algo sorprendida, y volvió a leer. El don del escribir poemas como estigma, que para bien o para mal hay que cargar. Le vino a la mente la existencia de paria del artista. Sí, en realidad como el ser judía para Rahel. En su lecho de muerte reconoció que por distintas razones, incluso por razones innatas, no hay manera de escapar a ello. Inesperadamente encontró también la forma que había elegido Storni. Sonetos, la tradición más grande. Quien escribe sonetos, pensó, no está quizás desahuciado, ya que se enfrenta con una herencia de un peso de siglos. Las eminencias grises de la literatura universal, Petrarca, por supuesto, Shakespeare, John Donne, Yeats. Bueno, y para una argentina, el canon del siglo de oro español, Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca, nos controlan permanentemente. Quizás Quevedo también, pero en eso no era muy entendida. Ella nunca había escrito un soneto, ni recordaba haberlo intentado alguna vez. Cuartetos, sí, y por cierto, bastantes, incluso en tono de coplas. Se sentía tan orgullosa de eso como de otras cosas de las que hoy ya nadie la creería capaz, después de tanta teoría política pesada. 3 cuartetos seguidos era algo que le gustaba mucho. Eso le parecía un paso triple, hacia atrás, hacia el costado y otra vez hacia adelante. Su poema preferido seguía siendo el poema para Benji, Walter Benjamin. Era tan tranquilo y hermoso que se podría recitar como rezo antes de ir a dormir. En la última estrofa se oyen las voces de los muertos. Voces lejanas, pesar cercano a aquellas voces de aquellos muertos que enviamos como mensajeras o guiarnos en el duerme vela. Estaba dando vuelta las páginas y de pronto se detuvo. Realmente esta Alfonsina Storni no se da por vencida, pensó. Primero alaba a la señora Soledad y sus esqueletos grises, después escucha a los pájaros de fuego con voces altas. Debajo del poema estaba escrito el año de su creación, 1938. En ese momento ella había sido trabajadora social en París y había colaborado para que los niños y jóvenes tuviesen un corazón sereno y recibieran un suelo bajo sus pies en Palestina. Siguió hojeando y leyó el último poema, no solo el último de la pequeña antología, sino el último que había escrito Alfonsina Storni. Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tu nodriza fina. Te me prestas las sábanas de rosas y el edredón de muscos encardados. Voy a dormir, nodriza mía. Acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Una canción de despedida, en efecto. No se había equivocado en el tono. En el epílogo leyó algo del cangrejo, del cáncer, de un último poema, de la libertad y la autodeterminación hasta llegada a la muerte. Entonces pensó, si yo estuviese enferma, también me gustaría tenerla bajo control. Un medio seguro. Tener un medio seguro y agradable para el suicidio. Con Karl podría haber hablado de cosas como esta. Desde el tiempo de los nazis, este había sido un tema para ello.
Así le había contado Karl, además de los detalles sobre Himmler, Göring y todos los demás, muchas más cosas de las que ella hubiese querido saber. Karl era médico y se preguntaba, ¿por qué no existe simplemente un medio decoroso para el suicidio? Durante el tiempo del nazismo, Gertrud y él siempre habían tenido consigo cianuro de potasio y morfina. Hanna le había dicho a Karl, que nuestro mundo llamado libre no es libre, pues prohíbe el suicidio. Él decía haber escuchado el discurso de Max Weber al pie de la tumba de su hermana. Profundamente conmovido, había ponderado la libertad de la persona que puede quitarse la vida. Y el hermano de Karl se había quitado la vida con heroína. De las conversaciones con Karl, ella recordaba muy especialmente una frase que le parecía también podría haber sido adecuada para Storm. Me dio lo que pudo, ahora es suficiente. Cuán difícil puede ser tener que enfrentarse con una enfermedad que a uno le va apartando poco a poco de la vida. Lo había vivido con Hilde. Poco después de haber recibido su diagnóstico, la había tenido que dejar sola. Qué tremendamente inquieta había viajado en ese momento a Wiesbaden. Pero la irreemplazable Hilde no había dejado de poner buena cara cuando se trataba de la búsqueda del Holy Junk, a pesar de su temor. Rosas, tarjetas, cartas y saludos se habían mandado entre ellas dos a través de Heinrich. Sobre todo rosas para la cama en la que Hilde yacía enferma, rosas lo más rojas posibles. Debido a que ella no podía atravesar el océano, eran las rosas las que tenían que aclamar: espérame, Hilde, espérame hasta que llegue. Quédate ahí hasta que yo regrese. Hilde, única, había sido mucho más que solo una intelectual. Sin necesidad de decirle una palabra, ella ya había comprendido. Hilde fue la única con quien ella se había sincerado con respecto a Heinrich. Los médicos habían ocultado cuál era el estado de Hilde. Sin embargo, ella lo sabía. Cáncer de pulmón. Le había contado a ella, no se podía operar. Así es. Desde que había regresado de Wiesbaden, había ido casi todos los días a lo de Hilde. Pero igual ella murió y tuvo que aprender a vivir sin ella. Cuánto más pobre se sentía ahora. Como si de pronto una estuviese condenada a callar, justo después de haber aprendido a hablar. La intimidad que había vivido con Hilde no la alcanzó nunca más con ninguna otra mujer, con ninguna otra persona. Suspiró y respiró profundo en la oscuridad. Luego dejó el libro sobre la mesa de luz. Parias hay por doquier, incluso en Ticino, en Tesino. Estamos ligados unos con otros. Ella había leído que en el entierro en Buenos Aires habían concurrido muchos de los amigos artistas de Alfonsina. La muerte temprana había conmovido a la gente. Ella pensó, así Alfonsina Storni se ahorró tener que cruzarse con Ricardo Clement. Con este nombre ingresó Adolf Eichmann a Buenos Aires en 1950, el año de la muerte de Hilde. Sentía las piernas cansadas. Le costó bajarlas de la cama. Hace falta tener mucha fuerza para que las piernas vuelvan a hacer lo que una quiere, pensó. Pero todo está relacionado. También envejecer y morir. Mirar a la realidad en los ojos. Eso había leído en el epílogo de la Storm. Al final, la poeta ya ni siquiera temía perder este mundo. En efecto, eso es lo único que tememos cuando nos da miedo el final. No le tememos la muerte, sino a perder este mundo. Se levantó
y se dirigió al baño para prepararse para la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Hildegard. A ti, Laura. Buenísima, buenísima. La traducción impecable, no sé alemán, pero imagino que pareciera que estuviera escrito en español, por lo tanto es una introducción excelente. Como dijiste vos, Hildegard. Gracias. Espero que encontremos una editorial para hacerla en español. Yo quiero tanto. Para mí el español es tan importante, no quiero. El chino no me interesa, pero el español. Bueno, si les parece, entonces vamos despidiéndonos, agradeciendo una vez más, Hildegard, este encuentro y agradeciéndoles a todas y a todos los que vinieron. Seguimos en contacto, Marcelo, Olga, quienes están trabajando específicamente con Hannah Arendt, Martina, a ver, creo que... ay, se me fue el nombre. Carolina. No, Fishbein, ¿cómo era? Ay, se me fue el nombre de pila. Juliana, perdón. Juliana, que también están trabajando con Hannah Arendt. Quedamos en contacto, bueno, para compartir estas producciones, ¿sí? Y los libros, bueno, se podrán... para quienes leen alemán, se podrán comprar prontamente, supongo, por algún medio por Amazon, no sé, eso ya cada uno, eso tenemos que ver, ¿no? Y si tienen una idea de una editorial que podría ser interesada, donde sea, sí, por favor, dígamelo. Sí, vamos... hay que buscar editoriales latinoamericanas, hispanohablantes, ¿no? Que quieran traducir. Sí, todavía no vamos a traducirlo al latín, más tarde, Carolina. Eso después. Eso sería genial. Bueno, leemos, para cerrar, si quieren, leemos los chats. Bueno, Lucas se despidió en su momento agradeciendo, un agradecimiento por la exposición de Hildegard, muy interesante. Marcelo agrega, genial, muchas gracias, realmente hermoso. Hildegard, una pintura excelente sobre Hannah. Juan José pone muy interesante, muchas gracias y felicitaciones a Hildegard por su presentación. Y Olga escribe también, felicitaciones a Hildegard por su novela. Lograste traer a Hannah Arendt como un ser humano con sus sentimientos, pensamientos, más allá de su filosofía. Y gracias al centro. Y María Teresa, también Hildegard, felicitaciones por su obra. Bueno, infelizmente tengo que salir. Sí, nos vamos todos, Olga, ya nos despedimos, así que no te perdés de nada. Gracias a todas y a todos, y les deseamos un lindo fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.